En Francia de los años 30, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, una familia se refugia en una gran casa campestre. A través de un enfoque contemplativo, retratando la vida cotidiana, nos muestran las tensiones entre clases sociales, la nostalgia por la inocencia perdida y el tránsito emocional de sus personajes, en una época marcada por la incertidumbre, proponiendo una exploración visual y melancólica del paso del tiempo y de los cambios que trae consigo la madurez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Tiernas Primas. La película comienza con Julien, un joven de 14 años, que narra el verano que pasa junto a su familia y sus parientes cercanos. Desde su mirada juvenil, describe el ambiente que lo rodea. Su prima Julia, por quien siente una fuerte fascinación propia de su edad. Pon, la hermana menor de Julia, alegre y parlanchina, y los adultos que contemplan este pequeño mundo, como Justine, preocupada constantemente por su apariencia, y Claire, su hermana, a punto de casarse con un hombre que Julien no soporta. También conocemos a la madre, siempre amable y dispuesta a ayudar, quien ha acogido en casa a varios huéspedes, así como a su padre, un hombre elegante y reservado. Con ello nos adentramos al nuevo día del verano en 1939, cuando la casa despierta, con el movimiento habitual de las criadas preparando el desayuno. Matilde avisa a la madre de Julien que todo está listo, y ambas se sientan en la mesa, justo cuando llega el cartero, un viejo conocido de la familia. Minutos después aparece Julia, que saluda con familiaridad, antes de seguir con sus ocupaciones. Mientras tanto, Claire y su prometido disfrutan del sol en el jardín, aunque desde el inicio se percibe que él es un hombre cuya actitud resulta inquietante para quienes lo rodean. De vuelta en la finca, Matilde se cruza con el granjero del lugar, con el que mantiene una relación llena de confusiones. La escena se rompe cuando Julia los interrumpe inocentemente. Matilde, avergonzada, se marcha apresurada, mientras Julia se queda junto a su caballo, al que confiesa que su corazón ya tiene dueño, aunque evita revelar el nombre. Al regresar a la casa, las otras criadas notan la apariencia desordenada de Matilde y comentan entre ellas, pero la encargada le envía rápidamente a entregar el desayuno a uno de los huéspedes, un profesor siempre concentrado en sus experimentos. A la vez, Claire continúa lidiando con su prometido, quien intenta mostrarse afectuoso, mientras ella está absorta en su obsesión por lucir perfecta en todo momento. Julia, por su parte, sale nuevamente a montar su caballo. Desde lejos, Claire lo observa con cierta envidia y declara que también quiere uno. Su prometido promete conseguírselo, pero solo cuando estén en Venecia, lo que revela la poca paciencia que tiene con los caprichos de ella. En la sala de desayuno, la rutina se detiene cuando Julien finalmente llega a la casa. Pun corre a recibirlo emocionada. La madre lo abraza con orgullo y el resto de la familia también se alegra de verlo convertido en un joven más alto y maduro. Incluso el personal de la casa lo celebra a su manera, aunque el ambiente se ve enturbiado por el comportamiento tosco de algunos trabajadores, cuyas bromas pesadas generan incomodidad. Más tarde, Julien sale al jardín y encuentra a Julia observando un partido de ping-pong entre Claire y su prometido. Ella parece absorta en la escena, casi fascinada. Julien intenta conversar con ella, preguntándole si recibió sus cartas. Julia apenas le responde, distraída, diciendo que parecían novelas. Él la mira con ilusión, pero ella tiene la mirada en otra persona. El partido entre Claire y su prometido termina en una discusión absurda, y Claire abandona la mesa, lanzando la pelota con torpeza. Esta rebota y termina impactando uno de los faros del elegante automóvil de su prometido, un detalle que resume perfectamente el clima de tensiones, desencuentros y pequeños choques que marcan la vida de esta familia durante aquel verano de 1939. Por la tarde, toda la familia se reúne para almorzar, aprovechando la llegada de Julien. El profesor anuncia emocionado que por fin su investigación ha dado resultados, y todos lo felicitan. Julien, curioso, le pregunta a Pon por la joven de cabello dorado, que está sentada en la mesa. Ella le explica que es la hija del profesor, y le advierte en tono travieso que no es precisamente fanática de los chicos. Mientras conversan, Julia recibe una navaja suiza como regalo, y se muestra fascinada. Julien, queriendo impresionar, asegura que él mismo se lo obsequió, pero apenas lo dice, la expresión de Julia cambia por completo, perdiendo el interés,
Julien lo nota, y un gesto de tristeza cruza su rostro. Al mismo tiempo, en la cocina, el granjero intenta nuevamente acercarse a Matilde, de forma impulsiva, aprovechando que está sola. La madre de Julien, desde el comedor impaciente, hace sonar la campana reclamando la cena. La situación se interrumpe cuando otro empleado entra y reprende al granjero por aparecer justo cuando están por servir. Matilde, avergonzada, termina llevando el pollo a la mesa. Todo transcurre con normalidad, hasta que el profesor detecta un hilo en el muslo del ave, generando un momento incómodo. Más tarde, Julia, Julien y Pong salen a pasear en bicicleta por un sendero del campo. Cuando el cansancio los obliga a detenerse, aparece el prometido de Claire. Julia, buscando quedarse a solas con el hombre, finge que su bicicleta se ha averiado y le pide que la lleve en su auto. Él acepta sin dudar y Julia sube encantada, dejando a Julien frustrado. Pun intenta animarlo, confesándole que sabe su vergonzoso secreto del prometido de Claire. Al día siguiente, durante un baile organizado en la casa, la hija del profesor anima a Julien a invitar a Julia a bailar, pero la joven lo rechaza suavemente y prefiere sacar a su hermana menor. Julien se queda contrariado, justo cuando el alcalde aparece, observando desde el exterior, lo que obliga a la madre de Julien a salir y conversar con él. Minutos después, el prometido de Claire invita a Julia a bailar, y ella acepta con visible entusiasmo. Julien se sienta a su lado, herido al verlo cerca, que el hombre se inclina hacia su prima. En ese momento regresa la madre de Julien, comentando indignada que el alcalde ha exigido demasiadas concesiones por temas de agua. Intenta quitarle importancia, brindando con el profesor, pero la atención de todos se desvía cuando la radio anuncia con solemnidad los avances del ejército alemán y la creciente tensión política que empieza a envolver a Europa. Esa noche, Julia escribe en su diario, confesando la emoción que sintió al poder bailar con la persona que le gusta, aunque también admite que siente pena por Julien. Desea que su primo encuentre a alguien especial que lo haga feliz, pues ve en él una sensibilidad que pocos notan. A la mañana siguiente, mientras Julia se está bañando, Julien insiste en hablar con ella. Ella, algo fastidiada pero comprensiva, acepta discutir el tema. Julien le pregunta por qué lo confunde tanto y por qué lo trata de esa manera, pero Julia evita profundizar y cambia la conversación. Él, dolido por sus constantes cambios de ánimo, la rechaza y se marcha, dejándola confundida. Más tarde, Julien conversa con Pon, quien le aconseja que deje de lamentarse y empiece a actuar si quiere que las cosas cambien. De repente, Pon nota una mujer bañándose en el río y llama a Julien para que lo vea. Justo en ese momento, el cartero pasa por el lugar, se sorprende al verla y cae al agua, obligando a la mujer a rescatarlo, con total naturalidad. La escena, tan absurda como inesperada, deja a Julien y Pong entre risas y asombro. Por la tarde, el prometido de Claire invita a Julia a conducir su auto, ofreciéndose enseñarle. Aunque al principio ella disfruta la experiencia, él comienza a acercarse demasiado, intentando aprovechar la situación. Incómoda y sin saber cómo frenarlo directamente, Julia inventa excusas para evitar el contacto, manteniendo siempre una distancia prudente. Y entrada la noche, el chofer de la familia recoge al padre de Julien en la estación. Al llegar a la casa, Claire lo recibe con alegría, pero él no puede evitar posar sus ojos en Matthew, con una mirada que revela más de lo que debería. Más tarde, los padres de Julien conversan sobre los cambios de la época, los impuestos y las distancias que se están formando dentro de su propia familia. Esa sensación de que algo se está perdiendo flota en el ambiente. Casi a la madrugada, Julien visita al profesor porque no puede dormir. El profesor le explica una metáfora sobre cómo atrapa almas, para luego dejarlas ir, comparándolo con las emociones humanas. Julien, aún confundido por su adolescencia, dice que se parece al amor. El profesor, con ternura, le responde que solo quienes se sienten un poco desamparados ven el amor de esa manera. A la mañana siguiente, las mujeres se reúnen a desayunar con tranquilidad, comentando cómo Julia ya está montando a caballo temprano, sin saber que ese verano traerá más emociones de las que cualquiera esperaba. Mientras los prometidos descansan tomando el sol, el futuro marido de Claire no puede evitar desviar la mirada hacia Julia, que está descansando en el césped, pero la torpeza del momento lo hace caer del árbol, quedando aturdido. Claire intenta calmarlo, tratando de reconfortarlo, mientras él recupera el sentido.
En otra escena, Matilde entra al cuarto de Julien con un aire juguetón. Le pregunta si puede acompañarlo un momento y él accede. Ella, curiosa, quiere saber si Julien ya ha besado a alguna chica. Él miente por vergüenza, pero Matilde nota su nerviosismo. Para ponerlo a prueba se acerca demasiado, y Julien, abrumado por la situación, queda totalmente desconcertado, sin saber cómo reaccionar. Mientras la familia cena, los ladridos desesperados del perro irrumpen la tranquilidad. La madre de Julien se levanta para investigar y termina entrando al cuarto de su hijo, donde descubre a Julien y Matilde en una situación muy comprometida. Sorprendida y molesta, reprende a ambos y llama a su esposo para hablar con el muchacho. En una conversación más calmada, el padre intenta darle una lección a Julien. Le ofrece un cigarrillo y le explica que lo ocurrido es responsabilidad de los dos, pero que debe ser más prudente y evitar provocar escándalos en la casa. Aún así, el joven se molesta por ello. Días después llega una nueva joven a trabajar en la casa. Se presenta como Agnes, pero el personal decide llamarla Madeleine para evitar confusiones, ya que la madre de Julien tiene un nombre similar. Todos la reciben con alegría y le explican las reglas de la casa entre risas. Esa tarde, el prometido de Claire fija su atención en Madeleine e intenta impresionarla hablándole, pero termina empapándose al dejar la manguera dentro de su bolsillo. Paul lo observa desde lejos y corre a avisarle a Julien que el hombre está nuevamente detrás de otra chica. Julien decide actuar y la convence para volver juntos a la casa, porque tiene un plan. Más tarde, Julien escribe una carta a Julia, citándole en el granero, haciéndose pasar por el prometido de Claire, para que ella vea la verdadera naturaleza del hombre. Julia llega esperando encontrar al hombre que le gusta, pero en su lugar aparece Madeleine, también buscando a alguien. Finalmente, el prometido de Claire se revela, escondido entre las sombras, acercándose a la joven. Julia escucha todo, y al darse cuenta de la situación, su corazón se rompe. El hombre del que estaba enamorada se comporta de una forma que la decepciona profundamente. Julia no puede soportarlo más y los enfrenta, reprochándole al prometido de Claire su comportamiento hacia Madeleine. Él queda expuesto y sin excusas. A la mañana siguiente, todos notan la ausencia de Julia. Preocupados, la buscan por toda la casa, pero nadie sabe dónde está. Cuando le preguntan al prometido de Claire, él finge dolor de cabeza para evitar explicar lo sucedido. La verdad es que Julia ha escapado montada en su caballo, necesitando alejarse de todo. Esa noche, el granjero va de puerta en puerta, buscando compañía entre las criadas, lo que provoca rechazo general. Mientras tanto, lejos de casa, Julia se encuentra con una mujer desconocida. Al verla triste y desanimada, la mujer decide regalarle un collar de perlas, diciéndole que lo hace porque es su cumpleaños. Julia, conmovida por el gesto, sonríe por primera vez en todo el día. Julien escribe en su diario, reflexionando sobre sus sentimientos hacia Julia. Él siente que carga emociones intensas, mientras que ella, ya mayor de edad, parece vivir distanciada de todo, como si estuviera desconectada del mundo emocional, que a él lo desborda. A la mañana siguiente, toda la casa celebra el cumpleaños de Julia. Bailan, ríen y disfrutan de la comida, pero cuando el prometido de Claire aparece junto a ella, Julia escucha su voz, lo ve y se retira de inmediato. Claire, dándose cuenta, comenta que Julia está teniendo un mal día. Más tarde, todos en la casa se preparan con disfraces para una pequeña función en honor a Julia. Esa noche, los invitados toman asiento y la madre de Julien anuncia que presentarán escenas de una famosa película, donde participó la actriz que se hospeda con ellos. Ella, al ver el collar que lleva Julia, comenta sin tacto que las perlas parecen falsas, dejando a Julia incómoda. En la función, Julien actúa junto a la actriz, que se entrega plenamente al papel, mientras él intenta seguir el ritmo. Sin embargo, varios trabajadores comienzan a murmurar con comentarios burlones, que provocan risas entre los presentes, hasta que la madre de Julien los calla, aunque siguen cuchicheando. Mientras tanto, lejos de la función, Madeleine conversa con el encargado de la sala, pero él comienza a mirarla con una insistencia que le incomoda. En escena, Matthew aparece vestido como mujer para cumplir su papel, provocando risas nerviosas en el público. Pero de pronto, el granjero ya ebrio comienza a armar un escándalo, y las criadas deben sacarlo. Una de ellas avisa a la madre de Julien,
que el encargado se está intentando acercar a Madeleine. La mujer va furiosa, golpea la puerta y confronta al encargado. Le dice que no puede comportarse así durante una celebración con invitados. Fríamente añade que lo que haga con las jóvenes no le importa, pero que ahora mismo debe atender a los presentes. Él se disculpa y vuelve a su puesto. Finalmente la función termina. A pesar de los inconvenientes, reciben aplausos y el público se retira. En el vestuario, el padre de Julien llega para felicitar a todos. Se acerca a Matthew con una notable insinuación, diciéndole que lo espere en su jardín. Matthew queda confundido, sin entender la intención. Más tarde, la mujer le exige a Julia que le entregue su collar para obsequiarlo al alcalde. Julia se niega, pero la mujer simplemente se lo arrebata y lo entrega sin pedir permiso. Y entrada la noche, la celebración continúa. La madre de Julien, emocionada por el ambiente y quizás un poco alterada, termina acercándose demasiado a su hijo. En un gesto impulsivo y confuso, le termina dando un beso, dejando a Julien desconcertado por completo. Mientras tanto, en el rancho, Julia conversa con el profesor. Él le pregunta si odia a todos, y ella admite que muchas veces se siente así. Él le explica que es normal sentirse perdida o contrariada a su edad, combinando ciencia y filosofía para tranquilizarla. En ese momento, el padre de Julien aparece buscando a Matthew, pero nadie sabe dónde está. Por otro lado, la hija del profesor lleva a Matthew con ella, fascinada por su belleza. Le habla casi como si estuviera enamorada, pero él evita que su rostro choque con el de la chica. Con el amanecer, los invitados se van apresuradamente, anunciando que deben marcharse por la guerra. La casa queda en silencio. Julien pregunta al profesor si regresará a Alemania, pero él responde que no, que ya está muy viejo para esas cosas. A la mañana siguiente, los hombres de la familia deben partir obligatoriamente a la guerra. Las sirvientas lloran al despedirlos. Antes de irse, el padre le dice a Julien que ahora él es el hombre de la casa. Luego parten, dejando a las mujeres con Julien y el profesor como los únicos hombres restantes. Con el paso de los días, Julien ayuda con las labores de la casa, participa en recoger heno y colabora con las tareas. El profesor alimenta a las gallinas y Justine, siempre dulce, ayuda a Julien con las molestias del calor. Julia aparece y le pide que vaya a caminar con ella, pero él, ocupado y distante, termina rechazándola. Julia se retira herida por la indiferencia. Por la noche, Julien va con la madre de Justine para que le trate las quemaduras del sol. Ella, con paciencia, lo masajea con una crema. El profesor entra agotado, diciendo que ha pasado todo el día alimentando gallinas. Las mujeres leen las cartas de sus maridos y se tranquilizan al saber que están bien. El profesor comenta que desea irse a América para disfrutar la vida. La madre de Julien pregunta a la actriz si planea marcharse pronto. Ella le responde con ironía, pero la mujer insiste en que espera que se vaya la próxima semana para alquilar su habitación. A la mañana siguiente, Madeleine busca a Julien para invitarlo a comer, pero él duerme profundamente entre el heno. Es Justine quien lo despierta con ternura, riendo suavemente por lo cansado que está. De manera juguetona, el ambiente se vuelve íntimo entre ellos. Al terminar el acto, Justine regresa con naturalidad con las demás criadas. Ellas preparan el almuerzo de Julien, y aunque Justine quiere llevárselo, Mathilde le recuerda que es su turno. En otra parte de la casa, Julia, Pon y Claire juegan un juego de mesa. Julia, que intenta concentrarse en el juego, comienza a escuchar ruidos provenientes del cuarto de Julien. Finalmente no soporta más, entra abruptamente y encuentra a Julien en una escena comprometida con Mathilde. Impactada y herida, Julia le da una bofetada y lo llama cerdo. A la mañana siguiente, Pon y su madre se despiden de la casa. Pon, antes cariñosa con Julien, ahora lo trata con una frialdad que él no comprende. Todo indica que Julia le contó a su hermana lo que vio la noche anterior. Mientras tanto, Julia conversa con Clementine. La joven, dolida y confundida, le suplica que la lleve con ella a cualquier lugar, pero Clementine, con ternura y cansancio, le confiesa que está enferma, que ella no tiene dinero ni un destino al cual ir, y que no quiere arrastrarla a una vida dura. Julia insiste en que no le teme a la miseria, pero Clementine le explica que la miseria real es algo que ella no conoce. Le cuenta como una amiga, pereció por pobreza y enfermedad. Sus palabras dejan a Julia profundamente afectada. En ese momento aparece Julien.
Al ver a Julia llorando se acerca, pero Clementine le pide que la deje tranquila. Julien, alterado, reacciona de forma impulsiva alzándole la voz, y eso provoca que Julia se enfurezca. Entonces, frustrado, Julien la acusa de ser falsa y egoísta. Ella lo abofetea, y él, en un arrebato, responde del mismo modo. La discusión se vuelve más intensa, hasta que Julien la sujeta de los brazos, atrapado en una mezcla de enojo, dolor y confusión emocional. Cuando Julia se da cuenta de que Clementine se ha marchado, ambos quedan solos. La tensión entre ellos dos, acumulada desde hace tiempo, los lleva a un momento de cercanía emocional, que nace del descontrol y la vulnerabilidad, no de la claridad. Al mismo tiempo, el profesor suelta su globo experimental, celebrando en silencio su pequeño triunfo científico. Cerca de allí, Julien y Julia descansan en la hierba, agotados por el torbellino emocional que acaban de vivir. Antes de irse, Julia le pregunta si le devolverá su navaja suiza. Él responde con un apodo que ella le molesta. Julia, todavía sensible, le da otra bofetada, dejando al descubierto lo frágil e inestable que es el vínculo entre ellos. Dando por finalizada la película. Tiernas primas es, en esencia, un retrato del final de la inocencia, un verano donde Julien y quienes lo rodean descubren que crecer no tiene nada de perfecto ni de romántico. Entre deseos confusos, idealizaciones rotas y un ambiente familiar caótico, los personajes intentan entender lo que sienten, mientras cometen errores propios de su edad. La guerra que se avecina simboliza ese quiebre definitivo entre la juventud y la vida adulta, recordando que nada vuelve a ser como antes. La película muestra que la adolescencia es un territorio lleno de contradicciones, donde el cariño se confunde con posesión, el amor con ilusión, y las decisiones impulsivas dejan huellas profundas. Al final, lo que queda es la reflexión de un verano que marcó a todos, no por lo que encontraron, sino lo que tuvieron que perder para crecer. Una película muy recomendada.